Bueno, estamos hablando y grabando y decíamos antes que ¿por qué estamos haciendo esto? Decíamos que es porque es un momento especial de la humanidad donde necesitamos lo mejor de todos los seres humanos, porque para reaccionar y ayudar a mejorar e incluso quizás a salvarnos de cosas tremendas que pueden seguir pasando si no logramos mejorar, si no logramos cambiar. Y el cambio no puede ser de toda la humanidad junta, sino que cada individuo tiene el desafío y la oportunidad de, cambiándose a sí mismo, hacer su aporte, su granito de arena, y que puede ser mayúsculo. Hay seres que han casi cambiado la humanidad. Y bueno, que cada uno haga su aporte evolucionando, perfeccionándose. El ser humano es un poco como el fuego. Si se encarga, si trata de ayudar y se olvida de sí mismo, se apaga, todo el mundo se jorobó. Pero si se ocupa de sí mismo y se enciende, es natural que todo lo que haga, todo el entorno reciba más luz y calor, ¿no? Entonces en eso, o sea que todos nos encendamos, que evolucionemos al máximo posible, que abramos las puertas a nuestro potencial. Si hay un momento para que eso acontezca es ahora, no lo podemos postergar más. Las cosas están con cierta urgencia. Necesitamos reaccionar y encaminar a la humanidad, al planeta y todo lo que tenemos entre manos de la mejor manera posible cuanto antes. Bueno, esto lo hablábamos ya antes y en esto hay investigaciones de lo que se llama de masa crítica en especies. Un ejemplo de esta investigación es lo que se llegó a llamar el síndrome de 101 monos, y que tiene que ver con que en un archipiélago de islas, de muchas islas, donde había una especie de monos, se aisló a una parte de los monos en una de las islas y a estos monos se les enseñó una nueva destreza. Y a partir de que estos monos aprendieron esa nueva destreza, los otros monos de la isla, que estaban separados, y no solo eso, sino los monos de todas las otras islas, hacían lo mismo. Habían desarrollado esa destreza. O sea, que hay una parte donde con la especie somos uno, ¿ah? Como si fueran los individuos y la mano. Solo que estamos acostumbrados a ver hasta acá y ver solamente a las cosas como separadas. Pero hay una conciencia grupal, ¿no? Igual que la mano a los dedos, un lugar más profundo donde todos somos uno y que empieza por cada grupo familiar, por cada especie, ¿verdad? Y cuando un determinado número de individuos aprende algo, toda la especie lo aprende, como desde adentro, o le sale más fácil. Entonces va a llegar un momento que en la humanidad va a haber una cantidad de seres humanos que aprendan a abrir su conciencia, expandir su conciencia, darse cuenta y lograr ser más cuidadosos y más desarrollados, y quizás haya una explosión que permita que todos lo aprendamos más fácil. Y esto podría ser. O sea, cada individuo que evoluciona alimenta al inconsciente grupal y favorece la evolución de todos los demás. Entonces, cualquiera de nosotros se vuelve decisivo. Así que estamos en esto que es despertar a que cada uno realmente se ocupe de sí mismo, sabiendo que de paso se está ocupando de todos. Y el primer tema fundamental para empezar a evolucionar es comprender que todas son teorías, que no hay verdades absolutas. Que si hubiera una verdad absoluta, además, una verdad perfecta, para poder aquilatarla como tal, habría que ser perfecto, porque como un ser imperfecto puede aquilatar una verdad perfecta como tal. Entonces no nos sirven, si las hubiera, que no las hay, probablemente, verdades absolutas. Hay teorías sobre las cosas. Y aunque esto parezca obvio, es bien importante tenerlo en cuenta, porque funcionamos como si supiéramos que las cosas son de determinada manera, pero solo porque estamos acostumbrados a ellas. Pero estar acostumbrado a algo
no quiere decir que necesariamente eso sea verdad. Entonces, es hora de que comprendamos de que los seres humanos a lo largo del tiempo se fueron haciendo ideas sobre las cosas, fueron adoptando ciertas teorías, se fueron haciendo ciertas hipótesis sobre la realidad y se fueron quedando con algunas en vez de otras. Y con eso fueron armando las costumbres, no las verdades, sino las costumbres en esencia de la cultura. La cultura nos enseñó de niños, nos formó, nos acostumbró a tomar las cosas de determinada manera y simplemente estamos acostumbrados, condicionados a funcionar de una manera. Pero tengo que comprender que esa manera que traemos, que estamos acostumbrados, no tiene mucho valor necesariamente. Es en base a teorías. Y los sufrimientos y malestares nos están avisando que esas teorías, que hay teorías que uno tiene que no son para uno. Y que está una tarea pendiente que es rectificar, revisar por qué funciona como funciona, desarmar lo que está de más y armar lo que está de menos. Eso es lo que se llama armar el propio paradigma. O perfeccionar el paradigma en el que uno viene. ¿No? Cuando estuvo Chopra en Montevideo, en el 98 me acuerdo, fui a verlo, y una de las cosas que comentó, dijo casi textual, que hacía poco se había hecho un experimento en Estados Unidos. Consistía en que una camada de gatitos recién nacida, apenas nacidos, los gatitos, se puso la mitad de la camada en un ambiente decorado a barras verticales y la otra mitad en un ambiente decorado a barras horizontales. Y ahí se criaron los gatitos. Y después de grandes se los soltó en el medio ambiente común. Y hubo una cantidad de resultados. Y el que él contó fue que los gatitos que se habían criado en un ambiente decorado a barras horizontales se pegaban contra las patas de los muebles y contra las cosas verticales, porque para ellos no existía lo vertical. Por supuesto que después a golpes aprendieron, seguramente. Esto no lo dijo él, lo digo yo, ¿no? Los dolores nos avisan que estamos no teniendo en cuenta claramente la realidad y tenemos que hacer un ajuste. Nos falta aprender algo, ¿no? Entonces somos como los gatitos, tenemos lo que se llama una estructuración cognitiva temprana, ¿no? Estamos condicionados con esta estructuración temprana y estamos acostumbrados a tener en cuenta lo que la cultura se acostumbró a tener en cuenta y a no tener en cuenta lo que la cultura se acostumbró a no tener en cuenta. Los dolores y malestares nos avisan que hay cosas que tenemos que revisar, repito, desarmar, tratar de darnos cuenta, que es desarmar lo que está de más y armar lo que está de menos. Si no, simplemente el estado común es que estamos como dormidos soñando que estamos despiertos. Estamos mucho más condicionados de lo que creemos. Y mientras que estamos condicionados y funcionando desde los condicionamientos que nos insertó la cultura, no somos todavía nosotros mismos. Y en el fondo, en uno algo lo sabe que no está del todo bien. Y no estamos del todo bien porque estamos viviendo las verdades de otros, no las propias verdades. Y tenemos esta tarea pendiente de revisar a fondo por qué existimos como existimos, por qué tomamos las cosas como las tomamos. Y si nos va bien y nos parece la mejor teoría o la mejor idea respecto a las cosas o no, y empezar a generar una vida más auténtica. Y esa vida más auténtica, que es hecha por uno mismo, entonces esa vida sí nos empieza a llenar. Sí nos empieza a hacer sentirnos plenos. Revisamos, desarmamos y armamos a fondo una aproximación más realista, más acorde con uno respecto a las cosas. Si no, nos presentimos perdidos, porque tomamos las ideas de los otros, que a veces van un poco con nosotros o no. Entonces, de nuevo, los malestares son como mensajes que nos están avisando una tarea pendiente. Y todo lo que vamos a hacer es, respecto a los principales temas de la vida,
ir revisándolos y proponiendo aproximaciones mejores, más armónicas, que suelen dar resultados de mayor bienestar, ¿no? Un poco en eso estamos. Trabajando a lo largo de décadas con seres humanos, cientos, miles probablemente, esta parte me fui dando cuenta que es fundamental tenerla bien clara. Por eso es lo primero que ponemos. Que todas son teorías, no verdades absolutas. Que estamos viviendo en base a todo esto que decíamos, una vida ficticia, una vida que no es la nuestra y que necesitamos reaccionar. Es lo que más cuesta para arrancar, porque somos como un barco que está en el puerto. Y tenemos velas prontas, timón, motor, combustible, todos los instrumentos de navegación, etc. Y no arrancamos. Estamos fijos. ¿Qué pasa? Pues que no soltamos amarras. Y comprender esto de que todas son teorías y que puedo dejar las ideas en las que venía, esto es soltar amarras. Por eso es tan importante y en primer lugar, captar este punto. Entonces es la manera de entender y de sentir la realidad, podemos decir, es el paradigma, vamos a usar la palabra, el paradigma en el que estamos. Paradigma es la manera de entender y de sentir la realidad. Y que es un conjunto de modelos teóricos, el paradigma. Un modelo teórico físico, otro modelo teórico químico, un modelo teórico económico, un modelo teórico social, etcétera, etcétera. Cada modelo teórico es un conjunto de hipótesis, no de verdades absolutas. De ideas, de teorías. Entonces hay que meterse a fondo y ir perfeccionando el paradigma. Además, el paradigma en el que venimos generalmente es un paradigma fijo y rígido. Y el tema es ir generando un paradigma móvil, donde siempre lo estoy perfeccionando. Siempre estoy, en base a la experiencia en medio de la vida, voy entre lo que sale más lindo y más feo, etcétera, etcétera, voy cambiando siempre y perfeccionando el paradigma nuevo. Este es un aspecto bien interesante a tener en cuenta. O sea, el ser humano es un poco como el agua del río, que está siempre fresca, pura, transparente, pero porque está en movimiento y avanzando. Pero ahí donde se queda estancada el agua, se pudre. Y cuanto más tiempo pasa, peor se pone. Y así es lo humano. Cuanto más nos estancamos y cuanto más nos estancamos, más síntomas tenemos. Más nos enfermamos, más sufrimos, más mal pasamos. O sea que hay una condición en la vida que es mantener el movimiento evolutivo. No hay un final, nadie puede llegar a ser perfecto, digamos, en principio. También es una teoría, pero en principio tomemos como que nadie puede llegar a ser perfecto. Pero tenemos que mantenernos entonces en movimiento y podemos alcanzar niveles de excelencia muy elevados, como muchos seres humanos lo han mostrado. Entonces, todas son teorías, es difícil asumirlos porque buscamos seguridad y como que, todas las cosas son así, me quedo tranquilo. Bueno, lamentablemente no hay ninguna cosa que se sepa seguro que es así. Tampoco la ciencia, que es donde la gente se suele respaldar, porque la ciencia, dice Ortega y Gasset, fíjate, está más cerca de la poesía que de la realidad. La ciencia es en base a hipótesis, a teorías. Lo que hoy parecía de una manera, surge otro descubrimiento y resulta que era de otra manera, ¿no? Ahora sabemos que conocemos apenas el 30% de la materia cósmica. Hay un 70% que desconocemos, que lo captamos en forma indirecta, la materia oscura. Está la energía oscura, le llamamos oscura porque hay algo ahí pero no sabemos qué es. O sea, y es la mayor parte de lo que hay. O sea, no sabemos nada. Cuando analizamos el átomo en el nivel cuántico, en el nivel subatómico, los fenómenos nos dejan perplejos. Las partículas se comportan a veces como partículas, a veces como onda.
en fin, no me voy a adentrar ahora en este tema, pero en el fondo vamos quedando cada vez más claro que no sabemos nada. Entonces, lo único seguro en la vida es la incertidumbre. No sabemos. Y necesitamos, es un aspecto humano de desarrollar, aceptar que no sabemos, ¿no? Una pieza fundamental, aceptar con humildad que no sabemos de nada seguro. Repito, como Ortega y Gasset, incluso la ciencia dice, la ciencia está más cerca de la poesía que de la realidad, porque son conjuntos de hipótesis, lo más bellas posible, lo más aparentemente adaptadas a la realidad, pero vaya a saber si está acertando. Da ciertos resultados, no todos. En fin, ahí estamos. ¿Y cómo se sale de esto? Bueno, como dice Ortega y Gasset, fantaseando, creando nuevos mundos. O sea, con nuevas ideas, nuevas aproximaciones. Y acá yo propongo una hipótesis de trabajo, cómo medir las teorías, cómo ir eligiendo con qué teoría ir quedándome. Entonces, la hipótesis de trabajo es, así como por el fruto se conoce el árbol, las teorías que me vayan dando más salud, equilibrio, armonía, bienestar, mejores resultados para mí, mi entorno, bueno, esas teorías, si ese es el fruto, entonces esas teorías pueden estar más cerca de la verdad. Entonces, en medio de este paradigma móvil, ir tomando las teorías que van dando mejores resultados anímicos, de salud, de expansión, de desarrollo. Y este trabajo es el constante de toda la vida y tenemos ahora como nunca todo el material humano, todo lo que encontraron los seres humanos en todos los grupos, naciones, tribus, etc. La sabiduría de toda la humanidad la tenemos a mano. Las mejores aproximaciones o perspectivas o ideas o teorías que encontraron los seres humanos de todas las épocas y de todos los pueblos, ahora cada ser humano es heredero de todo. Entonces, siendo todas teorías, ¿qué teoría de cada modelo, de cada filosofía, de cada religión, de cada cosa que el ser humano hizo, qué me sirve? ¿Qué me sirve más para armar un paradigma mejor? ¿No? Bueno, lo que vamos a hacer es acercar una síntesis de los principales temas que hacen a la vida cotidiana, a las principales cosas de la vida, y aproximar las mejores ideas que hemos encontrado. Para agilitar que la gente que nos vaya viendo, que vaya prestando atención a lo que decimos, que tengan un material básico que comprobadamente he comprobado a lo largo de décadas que sirve a las personas, ¿no? Y les ayuda a armar una vida mucho más equilibrada, armónica y feliz. Y he comprobado que hay media docena de temas principales que se ajustan de determinada manera mejor. Y bueno, y es un material que trae una síntesis de lo mejor de lo humano de aquí y de allá y que puede servir a muchos. Y si no exactamente como lo planteo, para inspirar en cosas similares, captar que son temas importantes que están, aunque sea inconscientemente, funcionando en el interior de cada cual, y prestarles atención y seguir buscando cada uno qué le encaja mejor. Pero con este material que vamos a aportar, por lo menos damos un puntapié inicial a la búsqueda de todos.